Primero, gracias por la invitación y el motivo de mi visita es que estamos cerrando de alguna manera con el saludo por el apoyo a dirigentes que cuando decidimos transitar un camino con un grupo de compañeros y compañeras del Futuro Nacional y de Decentro, apostaron por esta nueva opción. Y en ese sentido hoy podemos decir que estamos frente a un movimiento nacional que tiene distintas listas en los diversos departamentos y en el caso de Colonia surge en la ciudad de Carmelo con Gervasio Aznares. Luego tuvimos la suerte de poder reencontrarnos en la militancia activa con Miguel Asqueta, que desde hace muchos años somos compañeros y compartimos la Cámara de Representantes, y nos parecía importante en la última semana venir a saludar a los compañeros y compañeras de la lista 4 en lo nacional y 19 en lo departamental. Seguramente en algún momento vamos a volver a hablar con Miguel, pero es la reunión de dos principales dirigentes de la generación del 83, ¿no? Sí, una generación que nace a la vida partidaria con una impronta de cuidar la democracia siempre, porque bueno, fuimos una generación que vivimos en adolescencia en la dictadura militar, que teníamos al gran Wilson Ferrer Aldunate en el exilio, que vivimos con muchísima expectativa su llegada, que se hizo exactamente hace 40 años y que la recordábamos el otro día, que no lo pudimos tener candidato a la presidencia y que el día que salió nos dio una auténtica clase de lo que significa ser dirigente político. Esta es una de las razones importantes, y usted nombraba, y bueno, Gervasio por ahí es más joven y no vivió nunca en época de dictadura, por la cual es muy importante que la gente vote, ¿no? No sé, me parece que su opinión es importante para recalcar, porque hay un clima frío, ¿no? Como que la gente no está participando como debería. Para los que vivimos la generación de la dictadura entendemos la importancia que tiene votar. Tal vez sería bueno que usted dé su opinión de por qué para usted es importante votar el día 30. En verdad, cuando encaramos una elección que no es obligatoria, vienen muchas dudas, y encima junio con frío, con fútbol, con vacaciones de julio cerca, empiezan esas dudas. Pero es muy importante ir a votar este domingo las internas, porque en el voto va una cantidad de consideraciones expresadas. Por ejemplo, y en primer lugar, a quién queremos que nuestro partido lleve como candidato. En segundo lugar, bueno, por supuesto en el caso nuestro, seguimos a Álvaro Delgado, que queremos firmemente que es la opción para avanzar en las transformaciones que nuestro gobierno llevó adelante. Pero además, es importante la democracia interna de los partidos, porque además de elegir al candidato, se eligen corrientes, se eligen listas con opciones y miradas distintas en el propio accionar del gobierno, pero también en la interna partidaria, cómo concebir los partidos del siglo XXI. Y todo eso se define en una elección interna. A nosotros nos gusta mucho estimular candidaturas jóvenes, por ejemplo, que implica esa responsabilidad que tenemos los dirigentes de abrir espacios para los que vienen detrás, que conozcan lo que es la importancia de tener partidos fuertes, donde se nutren de la más rica historia, pero también construyen futuro. Entonces, por todos estos temas, este domingo los estamos invitando a todos a votar, porque vuelvo a decir, es un acto democrático muy importante, aunque no sea obligatorio.
hizo mención a la alianza que generaron entre Futuro Nacional y de Centro, apoyando la precandidatura del doctor Álvaro Delgado. Precisamente el doctor Álvaro Delgado habla de un segundo piso de transformaciones, profundizando los cambios que ha realizado el gobierno del doctor Lacalle Pou, que usted lógicamente acompañó. ¿Cuál es su visión respecto a ese segundo piso de transformaciones? Bueno, ustedes son conscientes que tuvimos que enfrentar un gobierno con algunos episodios que no esperábamos, pero a pesar de eso pudimos avanzar en algo que no es menor, por ejemplo, en llevar adelante transformaciones, modificaciones, caso de la transformación educativa, indispensable para que las nuevas generaciones tengan las herramientas necesarias para enfrentar un mundo bien diferente al que nosotros teníamos que enfrentar. Pero a su vez, apostábamos, por ejemplo, a una reforma de la seguridad social en el más absoluto convencimiento que era un debe que teníamos con las generaciones futuras, porque en ese intercambio intergeneracional las nuevas generaciones no iban a tener la posibilidad incluso de poder tener una previsión social como corresponde, y pese a todos los partidos en la época electoral estar de acuerdo con que era indispensable transitar ese camino, cuando llegó el momento quienes votamos esa reforma de la seguridad social fuimos la coalición de gobierno, sin medir costos políticos, entendiendo que era un debe y pudimos concretarlo. Pero a su vez hemos podido llevar adelante, ya sea a nivel de salud, a nivel, bueno, hablamos ya de la transformación educativa, a nivel de obras públicas, en una inversión que ha sido histórica, que va desde grandes puentes a también rutas que era indispensable mejorar en otro concepto que para nosotros los blancos es muy importante, y es el de una auténtica descentralización. La descentralización no es solo pensar desde un escritorio en Montevideo una política a seguir, sino conocer la realidad. Y ustedes nos han recibido, no en esta casa tan linda, pero alguna vez en otra, con el presidente de la República, y son conscientes que dimos 3 vueltas a todo el país, no solo en las capitales y en ciudades importantes, sino también en pequeñas localidades, llevando adelante una auténtica fotografía en nuestro mapa de acción, lo que nos permite hoy decir, bueno, se han hecho grandes obras, pero también se ha tenido en cuenta aquellos requerimientos que en localidades muy chiquitas hacía tiempo que se estaban haciendo y sin embargo no habían sido concretadas. Así que todas estas cosas han hecho que mejoraran las políticas en los territorios. Miren, en el caso de Montevideo, hacía 50 años que una barriada como el Cerro de Montevideo reclamaba un hospital público. Y eso se concretó en este gobierno. Hacía años que deudores del Banco Hipotecario pedían, por favor, que se considerara la situación de haber pagado en más de una vez la casa que estaban habitando, y se quejaban muchos compatriotas, decían, ya terminé de pagar mi casa y le estoy heredando la cuota a mis hijos y a veces hasta a mis nietos. Bueno, yo les doy, por suerte, la noticia que hace un mes 1.400 compatriotas pudieron escriturar sus casas, habiendo tenido una quita importantísima de todo aquello que supuestamente debían. Es decir, la realidad nos mostró el camino a seguir, pero evidentemente el siglo XXI viene con pasos acelerados. Y desde ese punto de vista, cuando Delgado habla de ese segundo piso de transformaciones, nos está hablando de profundizar lo hecho, pero también de asumir los nuevos desafíos que este siglo XXI nos está marcando, y que además, antes como que teníamos más tiempo en pensar las acciones a seguir, ahora todo es más rápido. Hay mucho más vértigo para absolutamente todo. En la toma de decisiones, pero además en el hacer. Entonces,
llegar a ese segundo piso de transformaciones viene de la mano también de la modernización y del entender este mundo para llevar adelante, vuelvo a decir, ya no cosas que tengan que ver con quienes ya somos grandes, sino qué mundo lo estamos dejando para las generaciones próximas. Usted ha sido una gran defensora de la ley de paridad. ¿Cree que esto debería estar en la agenda del próximo gobierno? El debate de la ley de paridad fue un debate muy bueno. El que la ley, el proyecto de ley haya llegado al plenario de la Cámara y se diera un debate, muestra de alguna manera cómo desde la sociedad este tema se ve. Muy especialmente en las nuevas generaciones es un debate que no se entiende. ¿Por qué? Porque obviamente en lo cotidiano las nuevas generaciones se enfrentan desde las obligaciones que asumen como papás y mamás hasta el equilibrio económico de las familias y la construcción en general en su vida social y familiar de otra forma, ¿verdad? Entonces es un debate que cuesta a las nuevas generaciones enfrentar. ¿Cómo es posible que se esté discutiendo sobre algo que para nosotros es lo más normal del mundo? Y si juntos consumimos la vida, juntos se tienen que definir las políticas de un país. Bueno, ese debate llegó tarde. Uruguay es uno de los países de América Latina que más tarde ha llegado, y ni que hablar en el mundo. Pero fue un debate muy interesante que ya marca que en el próximo periodo las cosas van a ser diferentes. Y usted, por supuesto, me imagino, ¿no? Pero le consulto, está a favor de que la fórmula que salga después del 30 sea paritaria. Si de mí depende, obviamente me encantaría que fuera paritaria. Y de alguna manera quien marcó un camino que impulsó el presidente de la República, pero también soy consciente que en las instancias democráticas los votos y las decisiones de quien decide en una interna son muy importantes. Entonces, si es así, para mí sería realmente un camino bien interesante a seguir recorriendo, pero también soy muy respetuosa de la voz del partido. Sí, a ley de juego los votos mandan. Exactamente, y por eso cuando ustedes me dicen una preferencia, obviamente me gustaría que fuera paritaria, pero por sobre todas las cosas tiene que hablar el partido y el partido habla con los votos de la ciudadanía. Hoy hablaba de todas las cosas que hizo este gobierno y según los últimos estudios de opinión pública, a 5 años de la elección del 2019, las dos principales preocupaciones de los uruguayos siguen siendo las mismas que hace 5 años atrás: inseguridad y empleo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Los estudios son bien diferentes. Hay quienes marcan el tema de la inseguridad. En realidad la vez pasada también la economía fue un tema de preocupación. La inseguridad tiene que ser considerada de primer orden en tiempos donde además el narcotráfico campea en el continente. ¿Hubo un debe en ese aspecto? No, creo que se trabajó fuertemente, pero que también cuando hablamos de los tiempos que corren, y así lo evaluamos los parlamentarios de toda América Latina, estamos en un momento donde el tema especialmente de la lucha contra el narcotráfico, tiene que ser estrategia planificada y pensada no solo de los países aislados, porque esto tiene que ver con un movimiento regional. Sí, ni de los países aislados y dentro de los países de un solo partido político por separado del resto, ¿no? En verdad, tiene que ser un tema coordinado de una vez por todas por todos los partidos. La semana pasada estuvo acá el doctor Robert Silva y le preguntamos precisamente por qué, habiendo tanta coincidencia, por lo menos en 3 o 4 líneas macro respecto al tema de la inseguridad, no habían podido lograr llevar adelante un plan coordinado. A nivel de la coalición de gobierno se avanzó mucho en una coordinación.
obviamente la realidad de los últimos, yo diría de los 3 últimos años, tuvo un cambio radical en lo que tiene que ver específicamente en el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque este gobierno logró por primera vez que la línea ascendente de los delitos, caso de las rapiñas, de los hurtos, empezara a descender y ya genere tendencia. Lo que obviamente todas las tardes cuando prendemos los informativos no deja de sorprendernos es el grado de violencia que en algunos delitos se está mostrando, y eso especialmente tiene que ver con el narcotráfico. Por eso digo que ya no es que no se haya avanzado en términos de seguridad, se avanzó en lo que tiene que ver con delitos que venían aumentando y empieza a quebrarse esa línea, pero sin embargo el tema de los delitos que tienen que ver con el narcotráfico es lo que realmente está resultando en nuestra realidad difícil de enfrentarlo, que no significa que no se enfrente. Así que estamos conscientes, y en el otro tema, que es el tema del empleo, trabajo, economía. Primero, en términos económicos, Uruguay ha logrado una estabilidad, una baja de su inflación, que es una suerte de una baja de un impuesto, digamos, en la vida cotidiana, como hacía años no conseguíamos. La estabilidad implica que inversores del exterior miren a Uruguay de una forma respetuosa y como algo diferente en nuestra región. Alrededor de 80.000 fuentes de trabajo fueron creadas en este gobierno. Aumentó el número de trabajadores que estaban en el mercado informal y fueron al mercado formal, lo que eso significa, porque estar en el mercado informal implica no tener una cobertura de la seguridad social, no tener una salud en lo que tiene que ver con cobertura, así que hubieron avances notorios. Sin lugar a dudas, hay algo que nos preocupa, y cuando hablamos del segundo piso de transformaciones tiene que ver con eso, es que la tecnología en el mundo está cambiando la forma de visualizar el trabajo, y por eso es indispensable tener una mirada distinta, y ahí el cómo nos reconvertimos en los distintos órdenes y cómo nos capacitamos está siendo el gran tema. Precisamente, cómo se capacita el uruguayo para enfrentar esos cambios en el mercado laboral, ¿no? Dos cosas. Primero, el sistema educativo. Cuando nosotros hablábamos de la transformación educativa, la mirada estaba puesta a que era indispensable dar herramientas distintas a las nuevas generaciones, no con la misma metodología, ni siquiera a veces con los mismos ejes temáticos, sino que había que incorporar una mirada del mundo moderno y hacia dónde vamos. Desde el punto de vista de quienes trabajamos... Un poco en ese vértigo, ayer escuchaba al precandidato Gabriel Gurméndez hablando de la carencia de que los docentes que van a educar a nuestros hijos y a nuestros nietos el año que viene, ya el año que viene, desconocen, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial. Bueno, yo le voy a contar algo que hablábamos hoy con mi equipo. Antes de ayer asistí a un evento sobre inteligencia artificial, porque todos tenemos que saber en qué mundo ya empezamos a vivir, porque no tiene que ver un mundo lejano, sino ya hoy. Tal cual. Y hablaba en una pantalla una periodista argentina especialista en tecnología. Cuando termina de presentar, la periodista aparece en el escenario y dice, bueno, aquí estoy yo, esa era mi avatar. Entonces, no es que estamos hablando de un futuro donde tenemos tiempo para prepararnos, sino que es un hoy, y en ese sentido la transformación en el mundo del trabajo es hoy también. Y eso llevó a que, por ejemplo, INEFOD tuviera programas de capacitación bien distintos a como tenían antes, y que es un esfuerzo que vamos a tener que hacer todos. Antes, cuando nos recibíamos, por ejemplo, de cualquier profesión, teníamos un tiempo de ejercicio, pero bueno, sabíamos que la capacitación es permanente,
pero teníamos un poco más de tiempo. Hoy uno siente que uno se recibe y al otro día es empezar de nuevo, porque los tiempos es lo que están mandando. Y eso también lleva un cambio en cómo aprendemos, cómo se nos enseña y cómo estamos atentos a señales. Y eso, sin lugar a dudas, especialmente para una sociedad como la uruguaya, que tiene tiempos más bien meditados, implica un desafío de una transformación importante, y por eso usar la palabra transformación fue parte de lo que sentimos que teníamos que hacer. Sí, en algún momento se comenzó hablando de una reforma y después como que se fue un poco más a hablar de la transformación, de cómo esto es un proceso que parece que no terminará nunca, ¿no? Es que es así, porque cuando uno habla de reforma es, bueno, cambiemos como veníamos. La transformación es permanente y eso no tiene que ver solo con las nuevas generaciones, sino también con las nuestras. Sobre todo con las nuestras. Y que la verdad uno a veces siente, bueno, yo podré con todo esto, porque es como uno siente que es un mundo tan distinto que no sabe si vas a poder. Bueno, eso implica transformar y transformarnos, ¿no? Porque no solo es, a veces la palabra transformar parece muy teórica. Y sin embargo, el transformarse implica que el cambio ya tiene que ser inminente. Así que en eso está puesto precisamente el segundo piso de transformaciones que plantea nuestro candidato. Para terminar, 2 preguntas tienen que ver con, quedan pocos meses para que termine su cargo. ¿Qué le quedó en el...? Son 2 preguntas. ¿Qué le quedó en el debe? ¿Y qué va a hacer el 1 de marzo? Una vez que entregue, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar militando activamente? ¿Va a ir Además por algún cargo? Además de descansar, tomarse un año sabático, por ejemplo. Todavía no, la verdad que debes, estoy concretando cosas que quería y que se va a ver en los próximos meses y que tiene que ver con desde dejar con paneles solares el Palacio Legislativo y recuperar y transformar toda la parte edilicia de la Casa de la Democracia Uruguaya, que el año que viene cumple 100 años y me ha tocado a mí dejarla como corresponde para algo que tiene que ver con la solidez democrática. Luego, yo siempre digo, mira, resisto cualquier archivo, yo entré con el presidente porque juntos proyectamos este gobierno, nos pensamos y me voy con el presidente, ¿no? Los dos juntos empezamos un periodo especial, tuvimos y pasamos muchas cosas que ni esperábamos porque tuvimos muchos desafíos. Y nos vamos a ir juntos y yo me imagino ese primero yendo a buscar al presidente cuando le entregue la banda presidencial a otro ciudadano que la ciudadanía elija. Y no sé qué voy a hacer, pero hay algo que tengo claro, es que vuelvo a la militancia. La militancia de base, la militancia que me gusta. Militancia de base que cultivó durante muchos años porque al volver a la política usted volvió de la base, ¿no? Sí, yo empecé a los 17 años a militar, nunca dejé de militar en el partido, con independencia si tenía cargos o no tenía cargos, así que vuelvo a la militancia. Miren, el otro día le decía, aunque se rieron mucho de mí, a los más jóvenes, cuando estaba ayudando a doblar listas, qué triste debe ser para un ciudadano nunca haber doblado una lista partidaria. Todos se reían, ¿no? De pronto, por ser de aquella generación que tanto nos matrizó, decía, bueno, uno es ciudadano y siempre tenés una responsabilidad, no importa de qué partido seas, no importa qué lugar, porque de pronto militás en las elecciones y después, bueno, seguís cómo es el devenir de las cosas del gobierno que elegís. Pero yo viví con mucha alegría mi vida militante y me voy a morir militando por el partido. Bien. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias.